Bienvenida Mariana a Giga Latam Live desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mariana, bienvenida. La verdad es un gusto, estábamos ansiosos de recibirte en Giga Latam Live. Amigos de América Latina, hoy vamos a conversar sobre educación, ya de cara al 2021. Y por ello, ¿quién más indicada para esto que la señora Mariana Rodríguez Risco desde Perú? Entonces, Mariana, para entrar un poco en tema, desde tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué desafíos enfrenta hoy por hoy la educación ya cerrando el año 2020? Bueno, definitivamente este año ha sido un año atípico, ¿no? Y creo que inclusive el que viene va a terminar siendo un año muy atípico con el tema de la crisis sanitaria. Y yo creo que, y puedo identificar, diría yo, al cierre del 2020 tres desafíos importantes. El primero, y es muy importante, es que vamos a tener que identificar y recuperar a todos los estudiantes que quedaron fuera del sistema. La deserción, no sé cómo ha sido en todos los países, pero creo que es una cosa común. Ha habido una deserción tremenda del sistema educativo. Han salido fuera del sistema, todo el año no han estado incluidos en el sistema millones de alumnos. En el caso de Perú, por ejemplo, hay 300.000, ya identificados 300.000 alumnos de educación básica y alrededor de 200.000 de educación superior que han desertado, o sea, que salieron. Y yo creo que lo más importante como primer desafío es identificarlos y tratar de regresarlos al sistema para que esta deserción no se vuelva permanente. Lo peor que nos podría pasar es que no regresen, que esta deserción se vuelva ya permanente y pierdan esta oportunidad de, digamos, de terminar sus estudios. La segunda, yo diría que de cara al 2021 y cerrando el 2020, va a ser tremendamente importante el priorizar el próximo año el soporte socioemocional de los alumnos o de los padres y el caso de educación básica y de los docentes. Eh, Creo que no debemos subestimar el tremendo impacto que ha tenido esta pandemia. En Perú hemos estado, acabamos de conversar un ratito fuera de cámaras, hemos estado todo el año fuera de... Hubo un día de clases físico y al día siguiente nos fuimos todos a casa y hemos estado en año escolar, digamos, virtual o a distancia, y además en muchos casos en las casas sin poder salir, y no podemos subestimar el impacto que ha tenido. Entonces, de hecho, priorizar, más allá de recuperación, de contenidos y capacidades, que es importante, no olvidar que tenemos que poner un contenido digamos, de soporte socioemocional. Yo diría que el tercero es que no nos vaya a dar amnesia, ¿no? Después de que pase esta pandemia, y que podamos incorporar las lecciones aprendidas. Se ha aprendido muchísimo. Quizás el efecto positivo de esta crisis tan dura es que hemos aprendido muchísimo. Hay muchos aprendizajes, sobre todo en el uso de la tecnología en la educación, que no podemos desaprovechar. Y sería digamos, una pena que regresando después de la pandemia nos dé esta especie de amnesia y regresemos a comer antes. Por ejemplo, en el Perú, en la educación superior estaba, digamos, limitada el online para pregrado al 50% de las horas lectivas. Y nosotros como sector veníamos impulsando un cambio, porque decíamos 50%, nos estamos quedando detrás de todos los demás países que tienen porcentajes mucho más altos, el futuro es el online. Pero no, ahí quedaba y eran 50% R con R. Obviamente vino la emergencia y nos volvimos, la ley tuvo que cambiar a 100%. A 100%, estamos todos en educación virtual al 100%. Entonces la preocupación que tenemos todos y, digamos, el desafío es, una vez que regresemos a la pospandemia y hay la posibilidad de presencialidad, no vayamos a regresar otra vez al 50% de limitación en porcentaje de pregrado. Muy interesante, Mariana, lo que nos comparte estos tres aspectos. Y en tal sentido, según su óptica, ¿no? ¿Qué características y ventajas tiene la educación virtual? Yo creo que la educación virtual ha tenido, esta pandemia lo que ha tenido en términos de efecto con respecto a la educación virtual es que ha desterrado, llamémoslo así, derrumbado mitos. Yo diría que tres que habían sobre la educación virtual. El primero era que la educación virtual era de menor calidad, ¿no? Calidad en el sentido del contacto entre los docentes y los alumnos, que el contacto humano se perdía y que definitivamente ese contacto
humano que se da en la presencialidad era tremendamente importante y la verdad es que ha ocurrido lo contrario. Hay testimonios de alumnos y profesores que después de esta experiencia virtual, sobre todo en educación superior, sienten que se conocen más y en un aspecto más humano, ¿no? Un conocimiento más humano, han podido compartir experiencias que normalmente en la presencialidad no se daban. O sea, el primer mito, no es verdad que la educación virtual no ofrece un contacto humano. La segunda, que era de menor calidad, o sea que al final la educación virtual iba a tener menores logros de aprendizaje. Otra vez está demostrada, la evidencia está demostrando que la educación virtual tiene, en términos de logros de aprendizaje, e incluso en el desarrollo de competencias, es igual o inclusive mejor que la educación presencial. Mito número 2, derrumbado. Y el tercero es que es de menor costo. Esta ha sido toda una discusión. Y en la realidad y en principio no es que cueste menos, porque la educación virtual requiere infraestructura tecnológica, dispositivos, conectividad, plataformas. El docente, un docente más capacitado, requiere de una serie de características, contenidos, diseño instruccional. O sea, no es que cueste menos. Lo que sí es cierto es que el precio puede ser menor para el alumno, el usuario final, en la medida que y ahí viene la ventaja de la educación virtual, desde mi punto de vista la más importante, es que con la educación virtual el acceso se abre el acceso que antes no había en la presencialidad. Esa limitación física del aula física, del campus físico, se pierde, esa limitación, y entonces la educación virtual permite acceder a muchos estudiantes que antes no hubieran podido acceder. Esa capacidad de acceso es lo que a nivel de escalamiento y volumen tiene el efecto, no de que sea menos costosa, sino que sea de menor precio para cada alumno de manera individual. Entonces, eso es lo que debemos rescatar de la educación virtual. De hecho, el mayor obstáculo para poder aprovechar esta oportunidad es que nuestros países cierren la brecha digital. Yo no conozco la realidad de otros países, pero en Perú tenemos un problema serio en términos de brecha digital. Alrededor del 25% de los hogares en el Perú solo el 25% de los hogares en Perú tienen conectividad y algún tipo de dispositivo que podría, hacerlos acceder a la educación virtual. Y ese es un obstáculo. Interesante esto, Mariana, que estás comentando. Y justamente al respecto, ¿qué impacto consideras que está teniendo en los estudiantes y en sus familias justamente la tecnología? Yo te diría que los estudiantes, no tanto. El impacto es positivo. O sea, los estudiantes, yo creo que estaban diciendo que son los que estaban esperando que la tecnología llegue. Como ustedes saben, hay mucha discusión acerca de si los estudiantes deberían llevar o no su celular a clase, ¿no? Toda esta discusión. Y la realidad es que los estudiantes lo que sentían en el mundo pre-COVID, era que su vida en el aula y la vida fuera del aula eran totalmente distintas, mundos diferentes. O sea, yo entro al aula y retrocedo, pues, ¿no? 20 años porque no tengo acceso al mundo digital. Y salgo del aula y en mi vida, con mis amigos, en mi familia, tengo una experiencia absolutamente digital. Entonces, creo que para los estudiantes el impacto es positivo porque van a comenzar a sentir que no hay esa diferencia entre su experiencia educativa y su vida, ¿no? Son nativos digitales y sienten que lo digital es parte de su entorno. Yo te diría que en el caso de los grupos familiares, que ya somos de otras generaciones, quizás el impacto va a ser positivo en la medida que puedan pasar por las diferentes etapas del proceso de cambio, ¿no? De que para ellos, para los grupos familiares es más abrupto. Primero, el aceptar que esto está cambiando y que no hay vuelta atrás y que la tecnología va a ser parte de la vida de la familia, ¿no? El celular, la conectividad, todo esto va a ser parte de la vida de la familia. La segunda va a ser positiva a la medida que te adaptes. O sea, seas capaz de adaptarte, de aprender un poco acerca de estos temas, a sentirte cómodo con esta experiencia digital en la que está inmersa la familia. Y finalmente va a ser sumamente positivo si te metes y saltas a la piscina y tú como adulto de otra era, te das el salto a la piscina, ¿no? Y te haces una inmersión y empiezas a comenzar a vivir los beneficios de una
de un mundo digital, ¿no? Yo creo que esta pandemia lo que ha pasado es que mucha gente por primera vez está leyendo libros electrónicos, o sea, digitales, porque no puede comprarlos físicos o es muy difícil que lleguen. Por primera vez ha podido ordenar algo por online, que no lo hubiera hecho antes, y han comenzado a pasar por este proceso y están comenzando a vivir estos beneficios, ¿no? A sentirlos en carne propia. Creo que eso va a ser lo positivo. Muy interesante, Mariana, lo que nos comentas. Y con respecto a lo que nos estabas mencionando sobre lo que será post pandemia, ¿no? ¿Cómo vislumbras que sería la educación, al menos principalmente lo que sería en Perú, ¿no? Y incluso o de tu conocimiento en América Latina, cómo vislumbras la educación post pandemia? Mira, la verdad que he sido he estado impulsando muchísimo la transformación del sistema educativo, del modelo educativo para ir hacia una educación del siglo XXI. Inclusive hace unos pocos años fui presidenta de un evento del CAE Educación, que es muy importante aquí en Perú, con el titular Educación fuera de la caja. Pensemos en formas diferentes acerca de la educación. Y me da la impresión de que lo que ha pasado con la pandemia es que ha acelerado esto, había mucha resistencia, tremenda resistencia, y creo que lo que vamos a ver después de la pandemia es a comenzar a vislumbrar ciertas características de esta educación del siglo XXI. Te menciono algunas. Es una educación más autónoma. O sea, definitivamente el estudiante en esta experiencia ha tenido y se ha visto forzado a desarrollar un nivel mucho mayor de autonomía, que es parte de esta tendencia de la educación del siglo XXI, es la capacidad de aprender a aprender. La segunda es que la educación se va a volver más personalizada. Va a haber ya no estamos hablando de grupos de estudio todos homogéneos que pasan por una especie de modelo educativo estructurado tradicional, sino que es el diseño instruccional, la educación va a estar personalizada a tu ritmo, a tus intereses, y vas a ir, digamos, pasando por este proceso como algo más customizado para ti. La tercera es que va a ser relevante, es decir, creo que vamos a dejar de ver los estudios por materias, la física, la química, la naturaleza, la geografía, la historia, y vamos a comenzar a ver la educación, por fin, orientada a la solución de retos y problemas, ¿no? La educación en base a problemas y a desafíos. No va a estar estructurada de la manera en que estamos acostumbrados. En educación superior yo creo que eso va a ser bien importante. Vamos a comenzar a años en ciclos y semestres no estructurados con materias y currícula. Vamos a empezar a ver que vamos a darle al alumno la flexibilidad que va a demandar, ¿no? De poder estudiar, trabajar un tiempo, volver a estudiar, o sea, esa estructura tradicional va a cambiar. Y finalmente va a ser tremendamente digital, apoyada fuertemente en tecnología. Entonces, son características de una educación que es una educación transformada, ¿no? Es diferente, completamente distinta, y creo que lo que ha hecho la pandemia es que nos ha empujado, ¿no es cierto?, a experimentar de alguna manera lo que es esta educación del siglo XXI, no totalmente, pero en parte, y creo que, digamos, no vamos a querer regresar al pasado, ¿no? Tomaba notas, Mariana. Hay un tema importante, creo yo, No, quería mencionar algo que me parece importante para la educación superior. Las instituciones educativas han sido bien resistentes al cambio, sobre todo las de educación superior, o sea, bien resistentes a cambiar, por los motivos que sean. Y yo creo que lo que va a pasar es que la disrupción va a venir de fuera, no va a venir de adentro. A pesar de lo que ha pasado, todavía pienso que la disrupción hacia una educación con estas características va a venir de los Creana, de los Ciscos, de los Microsoft. Entonces, mi recomendación para las instituciones educativas, las universidades, los institutos, es que empiecen a hacer disrupción interna. Porque si no, la disrupción les va a venir de fuera. Bueno, justamente ahí tomaba algunas notas mientras vos hablabas y se me viene a la cabeza entonces qué competencias deberían desarrollar los educadores frente a estos desafíos, que naturalmente no son las mismas que vienen acostumbrados a desarrollar, ¿no? Mira, la verdad es que yo lo he dicho en algunos otros foros, qué bien que los maestros nos han sorprendido tanto.
porque se decía que el mayor obstáculo a la educación online eran los docentes, que no iban a poder, que esto no era posible, que iban a haber resistencias, etc. Cierto que han sido forzados a hacerlo, pero nos ha sorprendido en el términos de lo rápidamente que se han adaptado a esta primera, digamos, una de las competencias que tenían que tener, que era la capacidad de usar herramientas digitales. O sea, el desarrollo de capacidades digitales de los docentes, ya sé que ante circunstancias muy extremas y poco usuales, ha sido tremendamente rápido. Entonces ya tenemos un avanzado digamos, esa primera competencia que significa me siento cómodo con el mundo digital. Entiendo el uso de las plataformas, las herramientas, y cada vez me siento más cómodo en este mundo digital a nivel de herramientas. La segunda, que es la más complicada, diría yo, es la de la pedagogía. Porque claro, puede ser que los profesores, muchos hayan adoptado hayan fácilmente entendido cómo moverse en este mundo digital, pero no han cambiado su pedagogía. Y no es lo mismo, la pedagogía en el mundo digital no es igual a la pedagogía en el mundo físico, y además ya la pedagogía de por sí está cambiando a un esquema de competencias y no de dictado de cátedra. Entonces creo que ahí ese segundo creo que es importante que los docentes empiecen a pasar de la parte de capacidades digitales a nivel de herramientas, a empezar a comprender digamos, las nuevas técnicas pedagógicas que tienen que aplicar en esta educación del siglo XXI tan fuertemente apoyada en lo digital. Y la tercera es también otra que tiene que ver con lo que mencioné antes, el desarrollo de habilidades socioemocionales, que definitivamente son absolutamente esencial, pero yo creo que inclusive más, porque ese contacto humano que ha sido más íntimo, de hogar a hogar, de alguna manera de hogar a hogar, lo que tiene que desarrollar el docente es la capacidad de manejar este mundo tan acelerado, porque parece mentira, el profesor está trabajando más. Todos los profesores están diciendo lo mismo, o sea, yo trabajaba menos, porque ahora tengo no solamente que preparar, que parezca mentira. La verdad que, Mariana, muy interesante y de gran utilidad, ¿no? Los conceptos que nos estás curso de la entrevista, pero ya para ir subrayando o ir pasando ya revistas sobre algunos aspectos que son de gran utilidad de cara a lo que será el año académico 2021. Sí. ¿Qué características y ventajas tendrán las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, justamente para enfrentar este nuevo año que está muy próximo a comenzar? Yo creo que, digamos, ahora que hemos reconocido que la brecha digital fue un impedimento a poder responder adecuadamente a la emergencia, creo que hay una toma de conciencia de que la brecha digital en los países nos ha costado mucho. Hubiera sido otra historia tener digamos, un país conectado, hogares conectados, maestros conectados, las comunidades educativas no se hubieran destruido. Hay muchas comunidades educativas smart, tablets, teléfonos. Toda la persona tiene que, yo en un momento dije, cuando los niños nacen en Perú tienen su documento nacional de identidad, el DNI. Bueno, también deberían recibir su celular y su conexión a internet. O sea, tres cosas, el DNI, el celular, el smart y la conexión a internet, ¿no? Ese es como básico para este nuevo mundo. Las plataformas, de hecho, van a haber plataformas, ya hay plataformas disponibles, la mayoría de las instituciones han tenido que poner sus plataformas de learning, ¿no? Los Learning Management Systems, las plataformas de gestión de aprendizaje. Luego vienen las herramientas y el software, que digamos que de uso pedagógico para la educación. Y finalmente yo creo que habrá una explosión masiva de simuladores y juegos. Porque lo que se ha descubierto también en este momento, este año, es que se aprende mejor cuando uno se divierte, cuando uno juega. La gamificación ha cobrado mucha relevancia, se está comenzando a usar cada vez más, especialmente en los colegios, ¿no? Y también en las universidades, ¿no? La gamificación y los simuladores. En la medida en que no se ha podido acceder a laboratorios, ahora hay muchos simuladores de laboratorios que antes solo se pensaba que se podían hacer las experiencias educativas en un laboratorio físico, pero ahora hay simuladores para todo, ¿no?
Entonces, va a haber una enorme explosión de simuladores, de inteligencia artificial y de juegos y gamificación en la educación. Y creo que hay que estar preparados, porque eso se viene como un tsunami. Así es como yo veo digamos, el mundo digital en el 2021, a partir del 2021, como un tsunami, ¿no? De conectividad, plataformas, dispositivos, herramientas, simuladores, games, ¿no? De todo, y sobre todo el uso de la inteligencia artificial este modelo de gestión educativa personalizada. La inteligencia artificial es un habilitador para Mariana, poder... eh, muy interesante esto y salgo un poquito de la estructura para ampliar un tema que consideramos muy relevante. Entendemos muy bien la gamificación, la aplicamos, la trabajamos desde Giga y en las últimas semanas muchos docentes han preguntado por esto, porque claro, Sí, es infinito el mundo, ¿no? Empezando por Kahoot, Jamboard, Classroom, Lego Designer, etc. ¿cómo te explico? Todo lo que hay. ¿Te animás a contar un poquito más a la gente que nos sigue y a la que va a ver esto? ¿Cuál es la ventaja de la gamificación y dónde debería enfocarla un docente? Bueno, yo creo que la ventaja de la gamificación es que justamente al alumno, lo importante en la educación es el engagement. O sea, es que el alumno sienta curiosidad, interés y, digamos, eso digamos, haga que sea autónomo en su aprendizaje también. Claro. Entonces, los juegos, la gamificación justamente traen un entorno que te permite ese tipo de engagement, curiosidad. Además tiene esto que es la evaluación progresiva. Una de las grandes preguntas en este mundo digital es cómo vamos a evaluar a los alumnos, cómo vas a evaluar sus competencias. Bueno, yo diría que hay que mirar el mundo de los juegos para ver cómo evaluar niveles. Justamente los juegos se basan en eso. Entonces, efectivamente va a haber digamos, los juegos lo que te hacen es que el alumno puede ir pasando por niveles a su propio ritmo. No todos tienen que ir al siguiente nivel. Una de las grandes trabas de la educación presencial es que los alumnos pasan de un nivel a otro uno con 12 y el otro con 20. Y el que tiene 12 se quedó con una parte en cero, ¿no? Entonces, lo que tienen los juegos es que te hacen esta transición progresiva por la experiencia de aprendizaje. Creo que yo recomendaría a los docentes que investiguen, que pregunten, que se involucren. Y uno puede empezar por cosas muy sencillas. No tienes que irte a un juego complicadísimo, ¿no? Hay juegos muy sencillos que puedes empezar a utilizar y poco a poco ir escalando a medida que te vas sintiendo más cómodo con los juegos, ir escalándolos y buscando además el juego relevante para la temática. No es el juego por juego. Claro. O sea, no hay que equivocar. O sea, primero que nada está el objetivo de aprendizaje. Y dentro del objetivo de aprendizaje, buscar qué juego, por más simple o complicado que sea, se adapta mejor para apoyar esa experiencia de aprendizaje que estoy diseñando para mis alumnos. Y también una cosa que es bien importante es que también va a cambiar el sistema educativo en términos de la profesionalización docente. Nosotros tenemos esta idea de que el docente es uno, el que dicta, el que transmite la experiencia de aprendizaje. Pero creo que en este nuevo mundo digital lo que va a ocurrir es que van a nacer otras profesiones docentes. Va a ser el docente que efectivamente está tutoreando a sus alumnos, acompañándolos con este rol de mentor y facilitador en experiencias de aprendizaje. Y va a haber otros docentes que no necesariamente van a estar en eso, sino van a ser diseñadores de experiencias de aprendizaje para otros docentes. Y se van a especializar en el diseño de experiencias de aprendizaje que pueden ser utilizadas para docentes que su habilidad es justamente tener el contacto de tutor y facilitador. Y van a haber otros docentes que se van a especializar con el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial a la gestión del aprendizaje, a la evaluación y a la medición de logros y el seguimiento digamos, de lo que el estudiante con nombre y apellido necesita para pasar de un nivel a otro. Y le voy a contar al docente, que es su tutor y su mentor, y le voy a poder decir, acá tienes 25 alumnos, y le puedo decir, para cada uno de sus alumnos, dónde está el alumno en términos de cada logro de aprendizaje y qué es lo que necesita. Entonces, estoy contando tres tipos de especializaciones docentes, y creo que hay que comenzar a mirar la profesión docente de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva, otro enfoque. Totalmente, Mariana, coincidimos plenamente con tus apreciaciones en ese sentido.
Y quienes seguimos a Mariana en redes, su trayectoria, nos gustaría conocer un poquito más sobre lo que es Women Corporation Director. Sí, bueno, eso ya me saca del tema educativo un poco, pero Women Corporate Directors es una asociación sin fines de lucro con base en Estados Unidos y que tiene capítulos en diferentes países. Yo soy parte del capítulo peruano. Y lo que hace es una asociación que está formada por mujeres directoras de, corporativas, ¿no? Que estamos en directorios corporativos. Y nuestro propósito es buscar que se incremente la participación de las mujeres en este mundo corporativo, ¿no? En general. Y claro, yo les comentaba que siempre he sentido que soy una minoría, he sido una minoría en este mundo más masculino, ¿no? O sea, yo empecé estudiando ingeniería civil y éramos poquitísimas mujeres en la facultad. Y luego, si bien entré en el mundo de educación que tiene un cierto componente femenino mayor que otros sectores, aún así, en ese mundo y en otros en los que me vi involucrada, tuve experiencias en banca, en otros sectores, sí, pues no era poco usual que me tocara ser la única mujer en la reunión, ¿no? Y eso es algo que, digamos, está cambiando, no lo suficientemente rápido como uno quisiera. Todavía en el Perú, por ejemplo, solo el 10% de la participación, hay un 10% de participación de mujeres en los directorios, es muy poco, ¿no? Entonces, claro, una de mis causas, además de impulsar una mejora en la educación en el Perú para todos los peruanos, es también ayudar a mujeres más jóvenes que yo a transitar por este mundo corporativo todavía eminentemente masculino. Qué interesante. Bueno, y también es parte de este camino de la educación, sin duda, aunque no esté tan ligado, pero es parte, ¿no? de ir construyendo personas. Mariana, la verdad que no tenemos más que agradecerte los conceptos que nos aportaste, no nosotros, sino la gente, nosotros también, por supuesto, tu tiempo y la predisposición para esta entrevista. Y nos gustaría, a modo de conclusión, palabras finales que puedas darle a la audiencia y a quienes nos estén viendo. Mira, yo la verdad que lo que me gustaría decirles, y es que hay aquí gente del mundo empresarial, es hacer un llamado a los empresarios, ¿no? A los líderes empresariales, que asuman la responsabilidad desde hoy en lo que se llama el reskilling y el upskilling de sus colaboradores. O sea, viene un mundo distinto, las capacidades van a ser completamente distintas. Lo que le ha pasado a los docentes le va a pasar a sus trabajadores. Viene un mundo donde las competencias y las capacidades para este nuevo normal van a ser radicalmente distintas y con un componente digital muy importante. Entonces, yo creo que como líderes empresariales estamos llamados a asumir la responsabilidad de empezar a generar programas, ya sea internos, propios, in-house, o con alianzas, digamos, con instituciones académicas o instituciones de tecnología, para armar programas que permitan a que su fuerza laboral no quede obsoleta. Es una responsabilidad que uno tiene con sus propios colaboradores de llevarlos a transitar este cambio tan abrupto que estamos teniendo en este nuevo normal que va a ser profundamente digital. Entonces, ese es un llamado que hago y simplemente decirles que ha sido un placer estar con ustedes, conversar con ustedes sobre este tema que a mí me apasiona, que es la educación, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, el placer ha sido nuestro y esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Por supuesto, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para usted. Muchísimas gracias, Mariana, y hasta el próximo programa. Gracias, Mariana. Gracias.